Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares y para las personas que nos llevan siguiendo en los episodios anteriores pueden ver que no estoy hoy con mi compañera María Villalba. Hoy tuve el atrevimiento de querer grabar este episodio yo sola, así que vamos a ver cómo sale porque, bueno, creo que este episodio es bastante personal, es bastante íntimo y tenía muchísimas ganas de hacerlo desde hace un tiempo porque creo que cuando yo abro mi corazón y comparto ciertos temas es cuando más personas se sienten identificadas y me pueden decir, oye, yo resueno con esto o gracias por compartirlo. Así que, bueno, creo que en parte lo hago por ustedes, por las personas que me han motivado a hacer lo que hago. Y también es como una oda a mi yo de 12 años, que es básicamente cuando todo empieza. Pero para las personas que son nuevas en este podcast, pues quiero darles la bienvenida y contarles que este podcast surge como una expresión profunda desde lo más profundo de mi corazón, valga la redundancia, por querer compartir con ustedes contenido de muchísimo valor, poder compartir y hablar sobre temas que puedan ayudarles a ustedes a poder ser su versión más auténtica. No solo ustedes, yo también y María también, creo que nosotras nos trabajamos también a nosotras mismas cada vez que hacemos estos episodios y obviamente haciendo lo que hacemos. Pero básicamente la idea es eso, poder compartir contenido que nos ayude a ser nuestra versión más auténtica, poder sanar heridas emocionales, poder trabajar sobre esas creencias que nos limitan todos los días. Y bueno, creo que es parte de lo que hacemos como psicólogas, como terapeutas. Yo también soy consteladora familiar, terapeuta sistémica. Bueno, tengo ahí un pocotón de formaciones, pero creo que eso no es lo importante el día de hoy. Lo importante el día de hoy es poder darle voz a mi yo adolescente o preadolescente que tiene muchas ganas de contar esta historia porque, bueno, creo que puede ayudarles a todos ustedes. Vamos a ver cómo sale, la verdad es que no lo tengo así súper estructurado, simplemente voy a dejar que mi corazón hable y ya está. Y espero que ustedes también lo disfruten. Bueno, como pueden ver, el título de este episodio es Cómo la meditación salvó mi vida. Porque sí, realmente la meditación salvó mi vida y creo que es muy diferente, por ejemplo, al caso de Joe Dispenza, para los que no saben lo que le pasó a Joe Dispenza, que es muy famoso. Joe Dispenza tuvo un accidente cuando estaba haciendo un triatlón, no sé si fue que se cayó en la bici o lo estrellaron, no recuerdo muy bien, pero básicamente a él le dijeron, mijo, usted quedó parapléjico o cuadrapléjico, no sé, pero los médicos le dijeron, mijito, usted no va a volver a caminar. Y básicamente él, a partir de la meditación y ejercicios de visualización, en cuestión de nada, creo que 2 meses, no sé si fueron 2 meses, pudo volver a caminar. Y esta es una historia absolutamente fascinante, heroica, pero no es lo que yo les voy a contar. Yo les voy a contar una historia un poco más cotidiana, un poco más conectada con nosotros mortales terrestres que tenemos problemas como todo el mundo, que tenemos ansiedad, inseguridades, depresión y demás. No porque Joe Dispenza no tenga problemas, sino porque no es una historia tan wow como esa, ¿eh? Entonces, bueno, comencemos. ¿Por qué he hecho tanta referencia a mi yo de 12 años? Porque básicamente esa fue la edad en que yo empecé a ver que algo no estaba bien conmigo. Algo no estaba bien en el sentido de que, porque es que me acuerdo que fue cuando entré a sexto, o sea, al menos en Colombia sexto es primero de bachillerato, como le dicen en otros países y demás. Yo tenía 12 años y ahí comenzó unas sensaciones muy extrañas dentro de mi cuerpo. Empecé a llorar muchísimo, empecé a sentir muchísima ansiedad, mucha angustia, siempre tuve esta sensación como de no pertenecer a ningún lugar, de sentirme ajena a absolutamente todo, incluso teniendo pues mis amigas, incluso teniendo una vida entre comillas normal, siempre sentí que algo no estaba bien, que luego entendí que yo estaba sumamente deprimida y ojo, no estoy diciendo que llorar es que uno está deprimido, no.
Es simplemente la expresión de emociones y de cosas que están pasando, ¿no? Pero luego pude entender que yo estaba sumamente deprimida y ahí empezó este viaje a través de la depresión y a través de la ansiedad constante. Porque la ansiedad y la depresión son muy amigas y siempre van de la mano. Eso sí o sí. Entonces, bueno, aquí empieza esto y creo que todo lo que fue mi preadolescencia, adolescencia estuvo muy marcada por eso. Cuando yo miro hacia atrás y pienso en estas épocas, ¿no? En la época del colegio y demás, siempre me llega es mucho dolor. Siempre estuvo acompañado de sufrimiento, estuvo acompañado de angustia, obviamente sumado a las angustias del contexto, ¿no? En ese momento de las notas, las clases, y claramente a mí me iba terrible, o sea, yo académicamente no daba pie con bola, y claro, después pude entender que era en gran parte por mi estado de salud mental, que yo no podía, de hecho creo que tengo TDAH hoy, realmente sí, de hecho hice un test, no me he hecho un test oficial con alguna psicóloga que sepa, pero hice un test de esos que a uno le salen en Instagram y creo que tengo TDAH. Y ojo, no se autodiagnostiquen, por favor, yo les cuento esto así con gracia, ¿no? Pero sí, creo que realmente tengo TDAH. Y en el colegio me costaba muchísimo concentrarme, poner atención, memorizar algo, porque es que obviamente han creído que la educación es memorizar cosas, ¿no? Al menos en mi época era mucho esto. Y claramente no me iba bien. Entonces yo sufría mucho con lo académico, con los problemas de niñas en ese momento. Entonces siento que toda esta época estuvo marcada por mucho dolor. Obviamente a nivel de historia personal pasaban cosas que me generaban mucho malestar en mi familia, entre, bueno, sí, familia digamos que más afuera del núcleo familiar, también esas cosas me afectaban un montón, las peleas con las amigas, las cosas comunes que le pueden pasar a una preadolescente. Y obviamente a medida que voy creciendo y me voy acercando más como hacia la adolescencia, esta inmadurez que es, mejor dicho, que adolescente o preadolescente no es inmaduro, básicamente todos. Entonces obviamente ligado a esa inmadurez y a esta baja inteligencia emocional y a este poco acompañamiento adecuado, o sea, adecuado porque claro, mi mamá y mi familia me mandaban a la psicóloga y el colegio todo el tiempo estaba mandándome que a consejería y que yo no sé qué y fonoaudiología para que ponga más atención, bueno, no sé, me mandaban a todo lo que podían, pero nada de eso me servía y creo que después con los años pude entender qué era lo que me pasaba. Y creo que este ha sido un gran problema con la salud mental y un gran problema con la salud en general en el mundo, que tratamos de sanar o aliviar algo cuando no estamos entrando a la raíz del asunto. Y bueno, no fue un acompañamiento adecuado, se hizo lo que se pudo y hoy en día lo puedo ver y agradecer de que las personas a mi alrededor hicieron lo que pudieron, pero claro, entrada la adolescencia y entrada esta etapa además de fiesta, de movimiento, mi forma de autorregular esas emociones, mi forma de autorregular todo este sufrimiento fue a través del alcohol, a través de la fiesta, a través del perderse, ¿no? Y obviamente uno desde esas propias heridas se va vinculando con amistades, con personas que te reflejan estas heridas. Entonces básicamente se vuelve un círculo vicioso en donde no estás bien. Te relacionas con personas que no te hacen bien tampoco. Haces cosas que no te hacen bien. Entonces eso hace que vuelvas y te sientas aún peor. Y claro, no estoy diciendo que todas mis amistades fueron terribles. No, tuve amistades a las cuales les agradezco por haber estado ahí y que sigo teniendo hasta el día de hoy. Pero básicamente esta sensación de tristeza, vacío, ansiedad, angustia me acompañó hasta hace relativamente muy poco. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, contarles que en el 2020 me llamaron para hacer parte de un libro. Nos dijeron, oye, nos encanta lo que estás haciendo en tus redes sociales, en tu página web, la influencia que tienes en la gente y demás. Queremos que hagas parte de una antología, de un libro de varios autores. Y yo dije, venga, vamos a hacerlo.
Entonces, en este libro publiqué lo que ha sido mi vida hasta el 2020, porque esto fue pandemia. Y hay una parte del libro que hoy quiero contarles porque siento que refleja perfectamente cómo yo me sentía. Yo todas las semanas iba a visitar a mi abuela materna, iba a visitarla y recuerdo yo mirarla. Ella tenía unos 80 años, yo tenía 18 en ese momento. Recuerdo mirarla y decir, ella lo ha vivido todo y le queda muy poco. Y yo soy tan joven y me queda tanto, y sentía tanta envidia por ella. Sentía tanta envidia y en el fondo yo quería estar donde ella estaba. Yo en el fondo quería no tener que vivirlo todo, no tener que vivir tanto. Yo quería simplemente irme. Y esto ha sido una sensación que me ha acompañado muchísimo, como una sensación de no querer estar acá, de que la vida me cuesta, la vida me pesa, el ser una depresiva súper funcional, porque ustedes ahí donde me ven, yo igual hacía planes, salía, estaba en voluntariados, hacía proyectos, yo hacía absolutamente todo lo que podía, pero en ningún momento alguien me dijo, oye, es que a lo mejor tienes depresión. Oye, es que a lo mejor tienes, no sé, ansiedad. Creo que el lenguaje emocional era tan pobre que yo nunca supe lo que me pasaba. Yo solo sabía que me sentía terrible y que no quería estar acá. Y bueno, como que a mí eso me impactaba tanto, ver a mi abuela y decir, quisiera estar donde ella está y no tener que vivir tanto. Y hoy en día lo cuento con un poco más de ligereza porque lo he trabajado, pero en el momento en que escribí eso para el libro, creo que no pude evitar llorar demasiado. Y pues bueno, sobre todo porque mis abuelas ya no están y pensar en esto me mueve mucho. Entonces, claro, fue ver cómo yo cargué esta tristeza, esta depresión, ver que de pronto muchas cosas que yo quería o necesitaba que me pasaran, no me pasaban en el sentido de, por ejemplo, relaciones, ¿no? Entonces también en el colegio fue la primera vez que me enamoré así súper heavy, luego me rompieron el corazón durísimo, entonces obviamente esas cosas para un adolescente empiezan a pesar y básicamente, bueno, acabó el colegio y aquí entra mi peor etapa de depresión y claro, me alcoholicé, no hacía más que alcoholizarme y lo digo así sin pelos en la lengua, yo como terapeuta, o sea, esto ha sido parte de mi proceso y luego entiendo es que yo lo único que trataba era anestesiarme, anestesiar el dolor, buscar una manera de aliviar, porque es que no hay una adicción que no tenga un componente emocional irresuelto detrás y hoy en día lo puedo ver, yo estaba cargando muchísimas cosas, no solo mías, sino de mi sistema familiar. Hoy en día lo entiendo, ¿no? Como consteladora y terapeuta sistémica, puedo ver que había muchas cosas que yo como hija estaba sosteniendo y recibiendo. Y recuerdo ya estando en la universidad, yo debía tener unos, chiquita, 19, 20 años, y me acuerdo que llega un punto en donde yo dije, ya no puedo más. No puedo más. No voy a tolerar la vida así. No puedo. Si la vida va a ser así, yo no la quiero. Estaba ya con un nivel de sufrimiento que no podía más. Y creo que las personas más cercanas, en cuanto a amistades, creo que lo veían. Pero si tú me veías desde afuera, tú decías, esta persona normal, ¿no? Entonces uno también creo que es un gran problema actual, como que nos volvemos expertos en contener el dolor, nos volvemos expertos en reprimir las emociones, nos volvemos expertos en no mostrar lo que nos pasa, pero es que el contexto no lo facilita. Hoy en día hay más conciencia, hoy en día ya hay mucho más movimiento, ¿no? En cuanto a esto, hoy en día hay podcasts como este que hablan de la salud mental y recuerdo yo decir, no puedo más. Y recuerdo pedirle ayuda a la vida, al cielo, yo sin ser una persona religiosa, habiendo estado en un colegio religioso, creo que salí rechazando 100% la religión y respeto a las personas que, ¿no? que son religiosas y está bien, lo respeto, pero para mí eso fue fatal. Y
básicamente recuerdo pedirle ayuda a la vida. Y a los 18 años, bueno, me fui a una toma de medicina, de peyote, una planta medicinal. Y recuerdo yo poder pedir ahí a la vida como un grito de ayuda. Necesito algo que me ayude a salir de este agujero porque es que no voy a tolerar la vida. Y me acuerdo que en la universidad conocí a un gran personaje. Este personaje también lo menciono en el libro que escribí, que si por cierto quieren leer el libro, el capítulo, mi historia, escriban en los comentarios o vayan a Instagram y me escriben: Caro, quiero tu libro, que de hecho es precioso, está escrito increíble. Entonces, bueno, vayan a pedirlo. Y este gran personaje que fue un amigo mío, un maestro en la tierra, yo lo veo así porque es la persona más que ya hace rato no hablamos, pero fue una persona que fue maestra para mí. Me acuerdo que en esa época yo había comenzado a ahorrar. Yo juiciosamente me ahorraba mis pesos y me acuerdo que él me dijo: oye, va a haber un curso que se llama, ¿cómo es? Happiness Program. Me dijo: oye, va a haber un curso que se llama el Programa para la Felicidad. Y yo, ¡oh! ¡Felicidad! Lo que todos buscamos incesantemente en esta vida. Felicidad, la quiero, por favor, la necesito, me urge. Entonces yo dije: bueno, no tengo ni idea a qué voy, pero me inscribí a este curso de felicidad. Y resulta que me encuentro con un curso de meditación. Y yo en la vida había tenido un acercamiento a esto más allá de la toma de medicina. Pues cuando digo medicina me refiero a plantas medicinales. Y ahí aprendí a meditar. Y fue impresionante. Y todavía me acuerdo del primer día que salí de este curso y dije: wow, no siento carga por primera vez en la vida, no siento sufrimiento por primera vez en la vida, no siento ese dolor que me acompaña. Y básicamente la meditación lo que hizo fue enseñarme a silenciar la mente. Y creo que este también es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, y es que no sabemos cómo silenciar la mente. Y creo que también hay un gran mito en cuanto a la meditación, que es que la mente se pone en blanco, cuando el problema no es lo que pasa por la mente. El gran problema es que nos aferramos a todo lo que pasa por la mente. Y la meditación me enseñó eso. Me enseñó varias cosas. Vamos a ver si me salen todas. Pero número 1, me enseñó a que yo puedo no aferrarme a la mente, y al no aferrarme a la mente, curiosamente, bajan los pensamientos. Entonces, ese train of thoughts, ese tren de pensamientos, disminuye. Número 2, aprendí que la respiración y los ejercicios de respiración nos pueden cambiar nuestros estados fisiológicos corporales, y por otro lado nos pueden alterar nuestro estado de conciencia. ¿A qué voy con esto? A que en cuanto a lo fisiológico, fíjense que realmente respirar es lo que todos hacemos de manera automática. O sea, tú estás durmiendo, tú estás inconsciente y tú sigues respirando. Esta función autónoma del cuerpo que nos hace vivir es básicamente medicina para nuestro cuerpo, y todo el tiempo nos han vendido que es que la medicina está afuera, que uno tiene que llenarse de fármacos, que obviamente no estoy diciendo que esto sea malo, o sea, sino que esta gran medicina que es la respiración nos podría aliviar el 70% de nuestros problemas. Y lo digo así con toda la certeza del mundo. Entonces, nos genera reacciones fisiológicas en el cuerpo que nos disminuyen el estrés, que nos disminuyen la ansiedad, que hacen que todo en nuestro cuerpo funcione de una mejor manera. Y sobre todo, con este tercer punto de que nos puede alterar nuestro estado de conciencia, pues también podemos salir de estos estados de básicamente como de encierro en uno mismo, porque básicamente la depresión es una hipercentralización. Yo no sé si eso está bien dicho, pero bueno, es básicamente como este mega enfoque en lo que yo soy, en lo que me pasa, en mis estados internos, y ay, yo, pobre yo, y es como si nuestra cabeza
nuestra mente se metiera en una caja negra que no podemos ver nada más allá. Entonces también la meditación nos permite salir de esta caja negra y poder conectar mucho más con todo lo que hay detrás de esas máscaras, con todo lo que hay detrás del dolor, con todo lo que hay detrás de aquellas cosas con las cuales nos identificamos. Y esto son aprendizajes míos. Seguramente si ustedes buscan en internet beneficios de la meditación, ustedes van a encontrar hoy en día todos los artículos, toda la ciencia, van a encontrar mucho. Y en el fondo creo que lo más ancestral es lo que más nos puede volver a conectar con la salud. Y con salud me refiero a una salud integral, o sea, salud mental, salud corporal, salud emocional, salud en todos los sentidos, en la manera en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con el mundo que nos rodea. Entonces, básicamente la meditación me permitió entender que yo también tenía control sobre mis emociones. Muchas veces no, o sea, claramente si algo sucede, pues yo voy a tener una reacción emocional como es normal, pero yo tenía la capacidad y tengo la capacidad de poder regular esas emociones. Y creo que hoy en día, si vemos a nuestro alrededor y vemos la sociedad, vemos una sociedad supremamente desregulada, en donde las respuestas son violencia, donde las respuestas son insultos, son gritos, donde es pelea, donde es caos. Incluso, pues bueno, los índices de suicidio hoy en día son altísimos y esto a mí me tiene súper preocupada porque es que básicamente es una sociedad que no sabe cómo cuidar de sí misma y por lo tanto no sabe cuidar de los demás. Entonces, si ustedes me preguntan, Caro, pero entonces, ¿por qué la meditación te salvó la vida? Bueno, porque básicamente me salvó de volverme loca conmigo misma. Me salvó de querer pensar en quitarme la vida, me salvó de tener reacciones absolutamente explosivas, impulsivas, me salvó de vivir en la desconexión, me salvó de vivir en la apatía. Entonces sí, eso para mí es que me salvó la vida, sí que me salvó la vida. Entonces, pues bueno, obviamente no quiero decir que yo no siga teniendo conflictos y demás. Por supuesto, la vida sigue, la vida tiene retos, tiene dificultades, tiene todo esto. Pero creo que la meditación es básicamente una herramienta que nos permite entrar en nuestro ser, entrar en lo que somos, poder mirarnos sobre todo con una mirada, valga la redundancia, mucho más compasiva y un poco más distante de todas esas identificaciones, más distante de las identificaciones, por ejemplo, las etiquetas que yo me pongo a mí misma, las etiquetas que me ponen los demás, más distante también de mis emociones y también el entender que yo no soy eso. Y te lo digo a ti también, tú no eres eso, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres esas etiquetas, ni siquiera eres tu cuerpo. El cuerpo básicamente es como esta vasija, como dicen ahí más comúnmente, ¿no? El vehículo. Pero yo entendí que el cuerpo es un lugar. Yo entendí que mi cuerpo es un lugar, es ese lugar a través del cual yo vivo esta experiencia espiritual. Y este fue otro gran aprendizaje de la meditación, como que hoy en día, que esto yo lo menciono mucho porque me da mucha rabia, hay mucho marketing espiritual, hay mucha gente vendiendo cursillos, mucha gente que se cree gurú, mucha gente que te vende esto que les decía creo que al principio, ¿no? De es que tú tienes que ser luz y la luz y la luz, al carajo la luz. Y no lo digo porque no debamos abrazar la luz, pero joder, creo que lo que más nos aleja de la luz es no poder abrazar nuestra sombra. Y esto para mí fue clave, el entender que tenía tanta oscuridad, tanta sombra, pero que en el fondo eso es lo que más me acercó a mi luz y me acercó a poder abrazarme a mí misma, poder abrazar mis dones, entonces poder abrazar mi depresión, abrazar mi ansiedad, abrazar mis dolores, abrazar todo aquello que me conflictúa, me permite conectar mucho más con mi luz, porque una persona
que solamente te vende luz, 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 es una persona que rechaza su sombra y por lo tanto rechaza una gran parte de sí misma y rechaza esa parte que más necesita compasión, que más necesita amor, que más necesita una mirada compasiva de ti contigo misma. Y creo que algo que yo menciono en el libro es que yo vivía en guerra conmigo misma. Creo que de hecho la primera frase del libro, que espero que lo lean porque es bien interesante, dice: muchas guerras hay en el mundo, pero no hay peor guerra que la que tú vives contigo mismo todos los días. Y creo que también la meditación me ayudó a soltar la guerra, porque es que para que haya guerra tiene que haber dos partes. Y sobre todo, bueno, no necesariamente dos partes, pero para que haya guerra tiene que haber una lucha y un involucramiento. Y creo que acá les doy un gran ejemplo. ¿Qué pasa si Putin, bueno, no me voy a meter en estos temas, pero ¿qué pasa si Putin dijera: vamos a hacer la guerra, que ya la está haciendo? Pero imagínense que cuando no había pasado nada, él dijera: vamos a hacer la guerra. ¿Qué habría pasado si ningún soldado, si ningún ciudadano, si absolutamente nadie le copia la idea de la guerra? ¿Será que habría habido guerra? No, porque es que nadie se involucró, nadie se enganchó, nadie le dijo: uy, listo, sí. Nadie le dijo eso. Lo mismo sucede con nosotros mismos. ¿Qué pasa si yo dejo de involucrarme en esa lucha? ¿Qué pasa si yo dejo de luchar conmigo? ¿Qué pasa si yo dejo de luchar con mis pensamientos? ¿Qué pasa si yo dejo de luchar con mis emociones? ¿Qué pasa si yo dejo de luchar con todo aquello que está dentro de mí y comienzo más bien a abrazarlo? Y claro, seguramente ustedes dirán: pero Caro, esto que me pasa me hace sufrir, esto me conflictúa. Lo entiendo. Todos tenemos estas partes de nosotros mismos y creo que el gran problema es que queremos cambiarnos en vez de aceptarnos. Y no digo que no haya cosas que uno puede trabajar. Yo me he trabajado muchísimo, desde los 12 hasta los 18, desde que empezó básicamente, mejor dicho, desde esta puerta de entrada que fue la meditación en mi vida a mis 18, 19 años. Empezó todo un movimiento de sanación y creo que aquí el gran cambio, la gran sanación es que no es que yo me haya vuelto una mejor persona, ojo con eso. Yo dejé y a día de hoy digo: yo no quiero ser mejor persona, yo quiero es ser mejor conmigo, quiero dejar de pelear tanto conmigo, quiero poder abrazarme más, quiero poder ser más compasiva. Quiero dejar de darme tan duro, quiero dejar de ser tan autoexigente, quiero aceptar más las cosas que me pasan y creo que esa es la verdadera sanación. La sanación no es cambiar, no es ser diferente, no es, enclosetemos por allá la sombra. No más, por favor. Necesitamos es amarnos más, porque ya de por sí vivimos en un mundo muy hostil, en un mundo donde vemos la guerra, ¿no? Ahorita que les daba el ejemplo, vemos una guerra que prácticamente va a acabar con todo si esto sigue así. Entonces, bueno, creo que eso solo refleja la guerra tan profunda que hay dentro de cada uno de nosotros. Y creo que el Putin tiene mucha guerra dentro de sí mismo. Todos los que hacen guerra tienen una guerra muy profunda consigo mismos. Todo es un espejo. Entonces, bueno, básicamente yo empecé a meditar todos los días. Luego este estado de introspección y de mirada y este cambio de paradigma conmigo misma, pues me llevó a seguir formándome en cosas. Entré a estudiar psicología porque yo decía: necesito cómo entender la mente humana, pero más que entender la mente humana, necesito entender mi mente, necesito entender mi cabecita que no me deja en paz. Necesito poder sanar esto que me duele. Entonces, claro, entré a estudiar psicología, pero conjunto a eso entré a estudiar astrología, luego me volví maestra Reiki y luego empecé todo este gran camino de búsqueda, una búsqueda incansable para sanar. Y creo que básicamente todos los caminos a día de hoy, pues bueno, por un lado me han llevado a ser la profesional que soy, que me siento muy orgullosa de la profesional que soy,
que sigo en aprendizaje. Como les digo, no me las doy absolutamente nada, simplemente creo que reconozco esos esfuerzos y esos procesos que he tenido que vivir. Y bueno, sobre todo me ha llevado a eso, a poder abrazarme un poco más, amarme un poco más. Entonces, si vuelven y me preguntan, Caro, ¿y la meditación salvó tu vida? Yo te voy a decir que sí, me salvó, porque me hizo mirar hacia adentro, dejar de mirar tanto hacia afuera y dejar de luchar tanto. Y hoy en día, fíjense que ya la lucha no es tanto yo conmigo, sino que dejé de luchar por fuera también. Dejé de ponerme tantas expectativas sobre cómo la vida tenía que ser. Mejor dicho, estos últimos 2 años ha sido quitarme expectativas. Es como si las hubiera tenido pegadas por todo el cuerpo y me las voy quitando así, pim, pim, pim. Y siento que he podido soltar casi todas las expectativas porque tendremos algunas pocas, ¿no? Y creo que esto me da mucha más paz. Me preguntan, Caro, ¿esto te hace más feliz? Creo que no, pero me da tranquilidad. Así que creo que la felicidad está sobrevalorada en el sentido de que se ha vuelto un producto. La felicidad se ha vuelto un producto, marketing, lo vemos por ejemplo en Coca-Cola, la felicidad. A ver, creo que la felicidad es tan compleja y se habla de ella con tanta ligereza que eso a mí me conflictúa. Entonces, bueno, creo que hoy en día, aunque no me sienta feliz, me siento más tranquila porque he dejado la guerra. He dejado esa guerra y sobre todo creo que lo que buscamos en el fondo es plenitud y que si hay alguien que no busque la plenitud sino otra cosa, pues maravilloso. Todos somos diferentes y tenemos mundos emocionales diferentes. Y bueno, me llega en el corazón que hasta aquí debemos dejar. También contarles que a lo largo del podcast voy a ir publicando meditaciones, prácticas, para que ustedes también puedan hacerlo y vivirlo conmigo. Y sobre todo, es que también les cuento una última anécdota. Me acuerdo que yo ya llevaba varios años meditando y practicando y con el tiempo comencé a compartir también estos conocimientos. Y me acuerdo que llega este chico, bueno, que tiene el ego más grande que el planeta entero. Y me preguntó, ay, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, no, pues soy psicóloga, hago esto, también estoy haciendo algunos talleres de meditación. Y me pregunta, ¿pero tú estás formada para meditar? ¿Tú estás formada para compartir meditaciones? Y fue muy chistoso porque creo que también nos pueden vender esto, ¿no? Desde el marketing, desde tener que formarnos en algo que es inherente a lo que somos, algo que está muy dentro de nosotros mismos. Es nuestra propia medicina, básicamente la respiración. Todos tenemos la respiración es nuestra propia medicina y me causó mucha gracia que este chico básicamente me preguntara si yo había hecho cursos para poder dictar meditaciones. Y yo le dije, pues mira que no llevo cursos y cosas, pero tengo toda una experiencia de vida que respalda lo que estoy haciendo y lo que estoy compartiendo. Entonces, bueno, creo que también hay que ver el ego de frente cuando eso pasa. Entonces, yo lo que les voy a compartir va a ser desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde todas las prácticas que me han traído a mí muchísimo bienestar. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar. Entonces, voy a dejar aquí por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Los invito a que nos sigan en YouTube, a que nos sigan en Spotify. Si te gustó, califícalo en Spotify, ponle unas 5 estrellas para que cada vez lleguemos a más personas. También en YouTube puedes suscribirte. Y nada, me encantaría escucharlos en los comentarios de pronto. ¿Qué temas les gustaría que habláramos más en el podcast? Y bueno, lo que quieran comentar desde su corazón. Les mando un abrazo y espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.